finalizando el año, nos hemos declarado en oración, en ayuno. Hoy tuvimos el primer servicio de culto a las 7 de la mañana y Dios nos hablaba por medio de la palabra y nos decía que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando nosotros como iglesia nos unimos a orar, nos unimos a ayunar, es ocuparse del espíritu, es pensar en el espíritu y es andar en el espíritu. Gracias al Señor. San Juan capítulo 8, versículo número 46. Hay una pregunta que la dijo Jesús: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pero el primer punto es, ¿quién? Dijo Jesús. A ver, ¿quién de ustedes me culpa de pecado? Dijo Jesús. ¿Quién puede decir que yo he pecado? ¿Quién me puede decir que soy pecador? Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Como que está diciendo, a ver, dígame, ¿dónde está el pecado? No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que trate de decir que Jesús ha cometido pecado, porque Él es santo, 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 puro, limpio, perfecto, maravilloso. Vamos a orar para que la palabra del Señor haya cabida en nuestros corazones. Esta palabra actúe. Los que les agrada tomar apuntes, tomen sus apuntes. Si lo hace en su cuaderno, con esferográfico, con pluma, tome sus apuntes. Otros lo hacen más tecnológicamente en su dispositivo tecnológico. Tomen sus apuntes. Es siempre bueno tomar apuntes cuando uno escucha la enseñanza. Coloque la fecha, coloque el tema, la base bíblica y vamos a entrar a esta hermosa enseñanza que seguro va a producir mucha bendición. Soberano Padre Santo, gracias en esta hora por la dicha de alabar, glorificar y engrandecer su santo nombre. Permita, Señor, que en esta hora la palabra del Señor haya cabida en lo más profundo de nuestro ser. Hemos venido con el anhelo de honrarle, de alabarle, de glorificarle y de recibir su palabra con toda solicitud. Hable a nuestras vidas conforme a su santa y divina voluntad. Trate con nuestros corazones, Señor. Que esta palabra santa corra, que esta palabra sea glorificada, que su Espíritu Santo se manifieste, que haya una bendición gloriosa, que podamos sentir el gozo de la salvación moviéndose en el corazón de los oyentes, que revele su palabra, que revele su nombre, que su Espíritu glorioso convierta de pecado, de justicia y de juicio, y sobre todo que la figura santa y bendita del Señor sea vista por todos los que vamos a oír la palabra. En el nombre admirable del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, demos gloria al nombre del Señor. Amén. Bien, estén bien atentos entonces a la palabra del Señor. Ahora vamos a dedicarnos a escuchar esta bendita palabra del Señor. Nadie me redarguye de pecado. Jesús no pecó. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta hermosa mañana. Cuando dice Jesús no pecó, cuando hablamos de no pecó, nunca pecó, estamos hablando de su manifestación en carne. Pero si ya eso lo queremos extender a un futuro, podemos decir Jesús nunca y jamás peca. Jesús nunca y jamás, nunca y jamás, nunca es inexistente y jamás improbable. Bueno, la deidad de Cristo es el tema más claro y profundo de la predicación del Evangelio. El domingo recién pasado estudiamos juntos estudiamos acerca de algunas doctrinas históricas acerca de Cristo.
y entre ellas ustedes recuerdan que hablamos del docetismo, el docer, que quiere decir manera, figura o imagen. Algunos pensaban que el cuerpo de Cristo era solamente una manera, una imagen, hasta alegórico y un poco hasta fantasmal. El Señor Jesús, dicen estos hombres analistas desde el siglo segundo y tercero, que realmente no tuvo un cuerpo humano. Si una persona le da paso a ese criterio, quiere decir que todos los sufrimientos, padecimientos y todo lo que pasó en el Calvario no tendría sentido. Y si lo del Calvario no tendría sentido, usted no estaría escuchando esta palabra y yo no estaría predicando esta palabra. Sin la muerte de Cristo en el Calvario, estaríamos confinados eterna y perpetuamente a condenación. Pero como Cristo murió en el Calvario y es Dios manifestado en carne, hoy tenemos perpetua salvación. Todos los salvos griten gloria a Dios con toda su alma. Gloria a Dios. Bueno, cuando nosotros hablamos de las escuelas cristológicas, les recuerdo, hay algunos que pensaban que Dios estuvo en Cristo solamente desde el bautismo, pero hasta antes de su muerte, y que ellos dicen que Dios no podía haber estado en Cristo en el momento de su muerte, cosa que no es así. Otros, en cambio, dicen que Cristo fue un hombre común, pero como actuó de manera ética y moral positivamente, fue elevado a figura de deidad. Es una falsedad, aleluya, porque no es que el hombre se hizo Dios, sino que Dios se manifestó como hombre. Los que lo creamos, digamos gloria al nombre del Señor. Cuando vamos a hablar, en cambio, ya de una serie de criterios desde la antigüedad y también en este tiempo, que tratan de aseverar que Cristo o que Jesús pecó. Le voy a dar algunos datos que son de conocimiento general. Hubo un hombre filósofo griego llamado Nikos Kazantzakis y él publicó una novela en 1953. Nikos Kazantzakis en 1953, un hombre de filosofía griega, y él escribió un libro llamado La Última Tentación de Cristo. Sí lo he escuchado, ¿verdad? Que Martin Scorsese llevó este libro a la pantalla grande, al cine, en 1998. Hace poco tiempo, nada más hace unos 32 años, salió esta película dirigida por Martin Scorsese, que la llevó al cine y le ubicó con el título de la novela de Nikos Kazantzakis, publicada en 1953, con el título La Última Tentación de Cristo. ¿Qué es lo que busca esta novela? ¿Qué es lo que quiere esta novela? Lo que busca es mostrar, según ellos, que Cristo fue tentado con pasión, de atracción emocional y hasta sexual con una dama, en este caso María Magdalena. Eso es lo que los filósofos sutiles, huecos, piensan, dicen, y la gente en esta película de Martin Scorsese lo financia, los apoya, y tuvo una cantidad de millones de personas que fueron, unos por curiosos y otros tratando de ver a un Cristo debilitado en una pasión carnal. Algunos defensores de esto saben que es lo que dicen: no, lo que queríamos mostrar es un Jesús muy humano, con sentimientos, con emociones, con enamoramiento. Pero acuérdese que el propósito de la manifestación de Dios en carne no fue para tener una familia de carácter físico, sino para levantar un pueblo de carácter espiritual. Y el pueblo de carácter espiritual no se levanta uniéndose un hombre con una mujer, sino uniendo, aleluya, el acto más grande del sacrificio de la cruz para salvar a la humanidad por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bueno, le voy a seguir mencionando
me veo en el deber de mencionar estos temas. Explico, estamos tratando en esta escuela dominical la enseñanza: Jesús nunca y jamás peca. Jesús nunca y jamás peca. Pero hay algunos que han tratado de ubicarlos a un Jesús pecador, humano, que hasta nos cuesta decirlo, pero como estamos enseñando, debemos hacerlo. Usted ha escuchado también este libro, esta película, El Código Da Vinci, El Código Da Vinci, la obra escrita por Dan Brown. Esta novela de Dan Brown, del Código Da Vinci, presenta a María Magdalena, según este autor, esta filosofía hueca y fuera de toda realidad. Dice que María Magdalena fue esposa supuestamente del Jesús que ellos quieren presentar, y que quedó embarazada, y que el vientre de esta mujer, imagínense esa infamia, dicen que fue el Santo Grial. ¿Qué quiere decir la palabra Santo Grial? Quiere decir el receptáculo de su sangre. Ellos supuestamente dicen que el Jesús que ellos tratan de mostrar tuvo relaciones con María Magdalena, y que el vientre es el receptáculo de su sangre, y que de allí aparece una descendencia. Indica el autor, por supuesto no inspirado en Dios, sino ya saben en quién, que María Magdalena era una diosa, y que Pedro, por su carácter machista, la elimina, pero que realmente la que debía ser la fundadora de la iglesia es María Magdalena. Bueno, una cantidad de cosas extrañas, de ideas raras y hasta disparatadas, pero lo más extraño es que hay mucha gente que le presta atención a eso y sigue las huecas filosofías. También usted ha escuchado de Jesucristo Superstar, Jesucristo Superestrella, que fue una dramatización donde lo quieren presentar a Jesús en el sentido ya de un artista, de un arte, y allí lo ven a Jesús supuestamente teniendo un enamoramiento de María Magdalena. El Evangelio Perdido es otro libro que salió hace poco, donde va otra vez a la idea de Dan Brown y tratando de presentar a Jesucristo en una idea de relación con María Magdalena. Pero en medio de tanto, un catedrático de historia de la Universidad de Oxford, de apellido McCulloch, dijo: esa es la tontería más grande que se ha escrito, y expresó: y me sorprende que una biblioteca respetada como la británica acoja este tipo de autores. Le estoy diciendo el criterio de una persona no cristiana, pero con respeto a la figura de Cristo, y dijo que este tipo de novelas es un disparate, y lo peor es que hombres de ciencia puedan acoger ese tipo de ideas disparatadas. Usted sabe que acá en Sudamérica, en Brasil, hay un grupo de comedia brasilero que ha ganado algunos premios, porque el año 19, la Navidad de 2019, presentó una comedia en la cual los apóstoles se los hace ver ebrios, borrachos, buscando una guía de Jesús. Y esa comedia grotesca y hilarante para ellos, pero grotesca y atentativa al ministerio apostolar, ganó algunos premios, algunos reconocimientos de algunas instituciones del arte. Viendo eso, este grupo creó para el diciembre que termina, diciembre del 2019, otra comedia en Brasil, poniendo y colocando a Jesús como gay. Imagínense, tremendas cosas que se crea la gente por llamar la atención. Le he dado algún resumen de lo que el enemigo está tratando de golpear, tratando de afectar, pero digo tratando porque son solamente situaciones del enemigo para querer llamar la atención, pero cada vez que nosotros escuchamos que él se levanta para
tratar de afectar la figura santa del Señor, esta iglesia tiene más confianza, esta iglesia tiene más seguridad, esta iglesia tiene más certeza y sabe en quién ha creído, en el Dios Todopoderoso, al cual le damos gloria, le damos honor, le damos alabanza, le damos aplausos y le damos adoración, porque Él se merece toda la gloria, todo el honor y toda la honra. ¿Cuánto le quieren dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Alabanzas, alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, estos datos que le entregué son informativos, son informativos. Bueno, cuando nosotros, aleluya, ya vamos a mirar la palabra del Señor, les pido que abramos el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo número 15. Hebreos 4, 15. Dice así la Santa Biblia, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. Lo que está explicando aquí el libro de Hebreos es que nosotros tenemos un sumo sacerdote y ese sumo, la palabra sumo, máximo y sacerdote, el que oficia, el que intercede. Compadecerse quiere decir hacerse al otro, y debilidades son nuestras limitaciones. Si no, lea el versículo 4:15 de Hebreos. Sino uno, Jesucristo, que fue tentado en todo, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, dígalo fuerte, pero sin pecado. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Jesucristo fue tentado en todo. Bueno, aquí hay una situación que, bueno, hay amigos que están escuchando y hay otros hermanos que llevan mucho tiempo en el camino. Trataremos de ubicar un lenguaje mediano para no ser tan especialistas ni profundos, pero tampoco demasiado básicos. Cuando hablamos de ser tentado en todo, el ser humano asocia la tentación, el ser humano asocia la tentación, si le dicen a una persona, tentación, inmediatamente en nuestro contexto, si usted le dice a una persona tentación, se está hablando especialmente de temas de orden sexual. El ser humano se le prende allí su memoria y dice, no, ese es un tema de orden sexual. Por eso cuando le dije, aleluya, le di todas esas listas de Jesucristo Superstar, de Dan Brown, de todo lo que le mencioné, es que quieren ubicarlo cayendo como al Señor en una tentación de orden sexual, porque eso piensa la gente, que toda la tentación parte de ahí. Pero acuérdese, aleluya, que no toda tentación o pecado responde a características de orden sexual. Nosotros leemos que el Señor fue tentado en todo. La tentación del todo es el todo comprensible a nuestra humanidad. Acuérdese que la manifestación de Dios en carne puso un cuerpo semejante. Aquí la Biblia dice, según nuestra semejanza. Pero el pero es que ese cuerpo, según nuestra semejanza, no cometió pecado. Algunos dicen, aleluya, claro, ¿cómo no va a cometer pecado si él respondió como Dios? Por favor, le vamos a explicar. Dios se manifestó en carne. Hebreos 2:14 dice, los hijos participaron de dos elementos. ¿Cuáles fueron? Carne y sangre. Y en ese mismo texto de Hebreos 2:14 dice,
y él también participó de lo mismo. ¿De qué participó? De carne y de sangre. Venimos estudiando hace semanas, aleluya, que él como hombre se cansó, pero como Dios da descanso. Tuvo sed como hombre, como Dios da agua, aleluya. Como hombre no conocía muchas cosas, pero como Dios todo lo conoce. Entonces Jesús fue tentado en su humanidad y vence el pecado en su humanidad, porque en su deidad Dios no puede ser tentado. No puede ser tentado, es imposible. Por eso él tenía la misma naturaleza inocente y sin pecado de Adán, que la tuvo originalmente. Él tenía esa misma capacidad de decisión. Acuérdese que Adán y Eva allá en el huerto vivieron una etapa de inocencia. ¿Cómo será que la inocencia de Adán y Eva hacía que el cuerpo de Adán y de Eva no tuviesen atuendos y estaban desnudos? Y esa desnudez no producía ni en Adán ni en Eva atracción, no le producía el deseo concupiscente de atracción sexual, porque vivían ¿en qué? En una condición de inocencia. Pero cuando viene el enemigo y les promete a Eva que los ojos serán abiertos y serán igual a Dios, entonces cae en la tentación de escuchar la voz del diablo y por lo tanto en la oferta de rebelarse contra Dios. Hay algunos, incluso hermanos, que piensan que el pecado de Adán y Eva fue la relación sexual y que la serpiente tuvo relaciones con Eva. Eso no lo dice la palabra del Señor. Son ideas doctrinales que las personas han acuñado. Al contrario, Jesús dijo, cuando creó a Adán y Eva, les dio dos mandamientos. Número 1, fructificad, es traer fruto. Número 2, multiplicarse, es extender la especie. ¿Cómo se multiplica? A través de la relación sexual. Entonces, no es que la relación sexual fue el pecado por el cual Adán y Eva salieron del huerto. No es así. Fue hacerle caso al enemigo, caer en rebelión y en desobediencia. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del Señor Jesús, hay que comprender que en el Señor Jesús está el verdadero Dios y el perfecto hombre. Pero ese perfecto hombre, por favor, no fue inmune a no sentir atracción por algo que estaba fuera del propósito del orden divino. ¿Qué es lo que le quiero decir? Hay gente que dice, claro, ustedes defienden a su Jesús y dicen que es Dios y dicen que fue tentado en todo y no cayó en nada porque Él es Dios y Él estuvo ahí y no sentía nada. No, si nosotros nos expresamos así, podemos caer en una de esas doctrinas históricas de pensar que el cuerpo de Jesús no fue real. Y el cuerpo de Jesús fue real, la humanidad de Jesús fue real, el dolor de Jesús fue real, la sed de Jesús fue real, el hambre de Jesús fue real, el cansancio de Jesús fue real, el sueño de Jesús fue real. Él no se hacía el dormido, Él no se hacía el hambriento, Él no se hacía el cansado. Él estaba con sueño, a veces cansado, a veces y con deseo de comer. Hay poder en el nombre del Señor, pero entendamos que Él vence al pecado desde la humanidad, por supuesto, conociendo el propósito eterno de la deidad, porque la deidad se manifiesta en la humanidad y creemos que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Démosle aplausos al Dios Todopoderoso. Démosle aplausos al Dios Todopoderoso. Démosle aplausos al Dios Todopoderoso. Él es muy grande, Él es muy bendito, Él es muy maravilloso. Por favor, escriba Santiago 1:13. Santiago 1:13. Creo que Dios nos está dando una enseñanza muy hermosa y les digo, de las más complejas para prepararlas
porque estos son temas muy, muy precisos. Los que están escuchando y son predicadores de la palabra sabrán, aleluya, que uno para predicar una hora, no es que se prepara media hora, no, son días, son semanas, son experiencias que Dios incluso le ha dado toda la vida. Y predicar doctrina es una bendición, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque una palabra no bien expresada puede ser mal entendida y puede crear un criterio distinto a la verdad. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, ese alguno es una generalidad, no diga ese alguno que es tentado de parte de Dios. Estamos claros, ¿verdad? No diga Dios me está tentando, no, Señor, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Diga gloria a Dios. Ni él tienta a nadie. Este es un versículo de oro para este tema. Primeramente dice, los seres humanos, los cristianos, porque la carta de Santiago es una carta ya para la iglesia, los cristianos cuando son tentados, para nosotros los cristianos es tentación. Para un mundano que una mujer inconversa le diga, qué hombre guapo que eres, mira que aquí no tengo a mi esposo, estoy sola y todo eso, o que una mujer o que un hombre le invite por allí a hacer cosas indebidas, ellos no dicen es una tentación. ¿Qué dicen? ¿Es una qué? Es una oportunidad. Ellos dicen eso. Cuando uno va a un lugar y se encuentra un billete importante y ve que se le cayó a una persona, ellos no dicen, no, esto es una tentación, no dicen, no, buena suerte. Lo que en el mundo es oportunidad, es buena suerte. Para el que tiene la mente de Cristo, puede ser visto, aleluya, como una obra del enemigo para hacerlo caer en pecado. Por eso dice la palabra del Señor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga eso, no diga. ¿Por qué razón no es tentado de parte de Dios? Porque Dios, en esencia, en espíritu, no puede ser tentado por el mal. Demos gloria al Señor, aleluya. El enemigo, mire, y este es un texto maravilloso, Satanás, el mal, el diablo, el padre de la mentira, no puede tentar a Dios, no puede, es improbable, es inexistente, no es posible, no lo puede hacer, porque es como comparar una batalla de una elefante contra una hormiga. Viene el elefante y coloca el pie sobre la hormiga y la elimina. El Dios que tiene esta iglesia es extremadamente grande, maravilloso y bendito y glorioso y fuerte en su gloria, en su soberanía, en su santidad, en su inmensidad. Y el enemigo es nada, está muerto, está acabado, está vencido. Los que lo crean digan gloria a Dios con el alma. Entonces el enemigo no puede tentar a Dios. Entonces dirán los amigos, pero ustedes que dicen que Jesús es Dios, ¿cómo entonces Satanás tienta a Jesús y ahí está tentando a Dios? No está tentando a Dios en esencia, sino que está tentando a la manifestación humana de la deidad. Por eso es que el enemigo lo lleva y le muestra toda la grandeza de los reinos. Por eso es que el enemigo le dice, échate abajo, hablando de la integridad física. No le va a decir échate abajo al espíritu si el espíritu lo llena todo. Le dice échate abajo, ¿qué? Al humano. Mira, todos los reinos del mundo te los doy. ¿A quién le dice? Al humano, no al divino, porque Dios es dueño de los cielos y de la tierra, sino que al humano le dice, y di que estas piedras se conviertan en pan. Eso no lo dice a la deidad suprema, sino le dice a la humanidad. Y el enemigo, allá hay una prueba más grande para comprender que la mentalidad del enemigo no es tan limitada,
Él pensaba que tratando de vencer a Jesús, tratando de hablarle a Jesús como si fuese un humano cualquiera, obtenía todas las cosas. Pero lo que el enemigo no sabía es que en ese cuerpo está toda la plenitud de la deidad corporalmente, como lo dice Colosenses capítulo 2 versículo 9. Nosotros sabemos, aleluya, que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, y que Él como Dios no puede ser tentado, pero en su humanidad fue tentado y venció la tentación y no cometió pecado jamás. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Puede escribir esto, aleluya. Le hice un apunte allí para ver si usted lo puede escribir, redactar, copiar, como usted lo haga. La lucha de Jesús contra el pecado, la tentación y el diablo no fue en esencia divina, o una lucha como Dios enfrentándose al pecado y a la muerte. Dios en esencia no lucha contra el pecado, porque no tiene necesidad de hacerlo, ni contra el diablo lo hace. Aleluya, ni contra el diablo. ¿Por qué le digo no lucha contra el pecado? Por favor, le estoy hablando del pecado en su naturaleza. El Señor, cuando por el pecador dio la vida, pero Dios en esencia no tenía una lucha. Él no tiene. Por eso, por favor, cuando enseñemos y prediquemos, no tratemos de predicar un Dios como que está diciendo, a ver, ¿quién vence el bien o el mal? Eso es indudable, eso no debe haber duda. El Señor Jesús es vencedor, y el Señor no tiene que demostrarle al enemigo que tiene poder. No, Señor. El Señor no tiene que demostrarle nada a nadie. Esta iglesia humana, esta iglesia compuesta por hombres y mujeres, es la que está llena del poder del Espíritu Santo, y esta iglesia es la que le cuenta al mundo las cosas gloriosas que él ha hecho. El Señor no cometió pecado. Entonces, si él no cometió pecado, la lucha, aleluya, contra el pecado es porque la humanidad cayó en pecado. ¿Cómo será que la lucha contra el pecado de Dios fue pero tan persistente, que Él se manifiesta en carne para vencer el pecado? Que Él se hace hombre para matar a la muerte, que Él siente dolor para quitar el dolor, que Él lo coronan de espinas para que nosotros seamos coronados en victoria y en gloria, que Él tiene sed para darle agua al sediento, que Él, aleluya, camina sobre las aguas para demostrar que es el creador de los cielos y de la tierra. Solo un Dios tan grande, tan justo y tan bueno puede tener esa capacidad divina para trazar un plan tan perfecto, tan grande, tan maravilloso y tan especial. Y solo una iglesia tan humilde tiene la capacidad de entender ese plan redentor, que hay un solo Dios que se manifestó en carne. Dele aplausos, dele aplausos, dele aplausos. Adórele, 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 adórele. Adórele, 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 adórele. Miren lo que continuamos, aleluya. La naturaleza humana de Jesús era sujeta, era obediente y se sometía voluntariamente a la naturaleza divina. Aleluya. La palabra de Dios dice que Él aprendió obediencia. No podía pecar. Entonces, en sentido práctico, Jesucristo, aleluya, no podía pecar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu eterno, aleluya, estuvo desde la concepción. Hoy les decíamos a la mañana a los hermanos, San Lucas 1:35, ¿qué dice? ¿Qué dice San Lucas 1:35? ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el 37, ¿qué dice? Porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando habla
de no hay nada imposible para Dios, no está hablando de Elizabeth que iba a tener un hijo siendo anciana. No, no. Estaba hablando de la manifestación de Dios en carne. Eso es lo que está hablando. Porque después nos explica la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 8, cuando habla de la vida en el Espíritu, dice: porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, habla Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, venció al pecado. Allí, ese texto tan repetido por nosotros, no hay nada imposible para Dios, no se está refiriendo a condiciones milagrosas de carácter humano, de beneficio humano, como comida, como bebida, como una mujer anciana que quede embarazada. No, se está refiriendo a la manifestación de Dios en carne. Quien cree que Dios se manifestó en carne, cree que tiene un Dios de lo imposible. Quien no cree que Dios se manifestó en carne, entonces para él su Dios es limitado. Pero esta iglesia sí cree y está seguro que Dios se manifestó en carne, por eso le adora en espíritu y en verdad. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo, leamos este texto hermoso: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué razón? Porque es nacido de Dios. Este versículo también es hermoso para lo que estamos hablando. Por favor, Primera de Juan 3:9. Podemos leerlo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Allí está utilizando una explicación, un ejemplo, una alegoría, no una hipérbole, una exageración, no, una realidad, una analogía, porque le está diciendo: mira, si una persona nace de Dios y tiene la simiente de Dios, él no puede pecar. Diga gloria a Dios. Y si la simiente, lo que es nacido de Dios, no puede pecar, imposible pensar que Jesucristo, siendo Dios, podía pecar. En otras palabras, si un creyente se convierte, se consagra, se bautiza en el nombre de Jesús, es lleno del poder del Espíritu Santo y le viene cualquier tipo de tentaciones, ¿sabe por qué no cae en tentación? ¿Sabe por qué usted, querido hermano y hermana que está escuchando esta palabra, todavía se mantiene en dignidad? ¿Sabe por qué? No es por la cara, no es por el estudio, no es por la capacidad, no son por los años, no es por la fuerza. ¿Sabe por qué es? Por la simiente de Dios que hay en usted y la simiente de Dios que hay en mí. Hay mucha gente que a veces siempre está tratando de decir: ay, la tentación, el diablo y el diablo y el diablo, y la carne y la carne. ¿Sabe qué? Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, usted cree que es nueva criatura, no por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Si usted y yo tenemos la simiente de Dios, que es el Señor Jesucristo y su evangelio, puede venir una tentación grande y fuerte y nosotros tenemos la victoria, porque Jesucristo nos ha dado algo que no nos pertenecía, pero una vez que lo conocimos a él, lo tenemos aquí adentro y es lo que nos tiene firmes en el camino de Dios. Adórelo, adórelo. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Exáltelo con todo el alma. Aleluya. Allí hay algunos investigadores, filósofos y teólogos que han hecho esta pregunta, y escríbala también. En el supuesto, dicen, que Jesucristo habría pecado, ¿qué pasaba con la humanidad? Bueno, vamos a responder ese supuesto, no solamente porque a nosotros nos interesa
entrar en duda, no, sino para responder ese supuesto. Esa pregunta supuesta o esa pregunta hipotética, porque no sucedió y tampoco sucederá, ese supuesto, por favor, no tome en cuenta el conocimiento soberano del Señor. Cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, estamos hablando del ser que todo lo conoce, todo lo entiende y todo lo sabe. El Señor Jesús no vino a este mundo para ver si le iba bien o no con el tema de la redención. No, por favor. Por eso nosotros los predicadores del Evangelio no entremos en esa duda. Decir, no sé cómo me va a ir en este mensaje. ¿Cómo va a decir, no sé cómo me va a ir en este mensaje? Usted y yo sabemos que si predicamos la palabra, esta palabra tiene poder, tiene autoridad y hace lo que ella quiere porque es la palabra de Dios. Nosotros tampoco, los evangelistas, no podemos decir, no sé cómo nos irá a ir en esta ciudad, no sé cómo nos irá a ir en este país. No, esa duda no. Nosotros estamos seguros que en cada ciudad, en cada país, en cada barrio, en cada pueblo, en cada región, Dios, el Eterno, tiene un pueblo para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Los que crean, levanten la mano fuerte y griten gloria a Dios, porque si esto no fuera así, usted seguiría envuelto en pecado, pero hoy tiene vida y vida en abundancia. Dele alabanzas al Rey, dele alabanzas al Rey, dele alabanzas al Rey, dele alabanzas al Rey. Sin embargo, si alguien insiste en una respuesta, diríamos, aleluya, si en el supuesto que la humanidad de Cristo no se sujetaba al plan eterno de la redención, inmediatamente Cristo supuestamente dejaba de ser Cristo. Cosa que es imposible pensarlo. Pero hay gente que se pone a pensar y dice, si Jesús fallaba, si Jesús se bajaba de la cruz en sentido más folclórico, ¿qué pasaba? No, si Jesús se bajaba de la cruz, eso nunca iba a pasar. Pero en el supuesto que los que tratan de criticarnos lo dicen, ¿qué pasaba? Dejaba de ser Cristo. Dejaba de ser Cristo, pero no podía, porque acuérdese, ahí le explico nuevamente lo de los domingos anteriores. Algunos piensan que el Espíritu Santo vino en el momento que la figura en forma de paloma desciende sobre Jesús en el bautismo. No es que allí es Jesús lleno del Espíritu Santo. No, esa imagen de la paloma como en forma de paloma descendiendo sobre Jesús es ¿para quién? ¿Para quién? Para el bautista. No es que Jesús es lleno del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Él es Dios. Diga gloria al nombre del Señor. Él no necesita llenarse de algo que es. Su naturaleza es espiritual y su naturaleza es santa. Entonces, por favor, hay doctrinas que dicen, allí Jesús fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se le apartó en el momento en que iba a morir. No es así. Desde la concepción misma le dice el ángel a María. María dice, yo no he tenido relaciones sexuales, no conozco varón. ¿Cómo voy a quedar embarazada? No te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y no habló en lenguas, no. Aleluya, porque lo de la lengua fue después, en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Elión, del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que nació, aleluya, es la manifestación de Dios en carne, en santidad desde pequeño. Por eso él crecía en tres cosas: en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Por eso a los 12 años le preguntaban y se quedaban asombrados. Por eso en la aldea, aleluya, de Capernaum de Nazaret, él toma, aleluya, el escrito que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. No hablaba que el Espíritu Santo en ese momento venía sobre él, sino que él había sido enviado para sanar, para liberar, para actuar. El Señor Jesús es
Dios manifestado en carne, y esta iglesia lo cree, esta iglesia lo celebra, esta iglesia lo adora, esta iglesia le glorifica porque tiene la verdad más grande. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. En el tiempo de Jesús, ¿de qué lo acusaban? Vamos a la Biblia. San Juan 9:24. Eso, ahí tenga la palabra de Dios. Aleluya, estamos estudiando este hermoso tema. Vamos a San Juan 9:24. Puede compartir todavía esta enseñanza con algunas personas que pueden escuchar la palabra. San Juan 9:24 dice así: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es ¿qué? Pecador. Imagínese, le había dicho al ciego, primero hizo lodo, lo puso en los ojos, lo mandó a Siloé y regresó viendo. Y ahora le llaman al hombre y le dicen: mira, ese hombre que dice que te sanó, ese hombre es ¿qué? Pecador, pecador, porque no guarda la ley. Los fariseos lo acusaban que él no guardaba el sábado. Ese era el pecado que le echaban a él, que era pecador. No lo acusaban que estaba con María Magdalena, no lo acusaban que la samaritana se enamoró de él, no, nada de eso. Ahora son este tipo de argucias satánicas contemporáneas y alevosas que están tratando de inventarle amoríos a la figura santa del Señor. Pero en el tiempo de Jesús eso no lo dijeron, ni ellos ni los fariseos. Aleluya. Entonces el que había sido ciego dice: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso aquí un apoyo también incluso a este coro que cantamos. Lo cantamos y creo no hay mala intención, porque se ha tomado una parte de la Biblia cuando el que había sido ciego dice: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que él, creo que dice el coro, que él me salvó. Ahí ya pierde el hilo de la letra de manera literaria o literal, perdón, del coro. Porque si se quisiera cantar así, se tendría que decir: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo, dijo. No me salvó, ahora veo. Porque lo que primero hizo el Señor con él fue darle ¿qué? La vista. Pero a la iglesia, si usted ya como iglesia, le pregunto, ¿le quedaría bien que usted como iglesia diga: si es pecador, yo no lo sé? ¿Le queda bien, hermanos que están aquí? ¿Le queda bien? No nos queda bien. Ya no nos queda bien hablar de Jesús y entrar en duda y decir: si es pecador, yo no lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Usted sabe que él no es pecador, sino santo. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Diga gloria a Dios, aleluya. Entonces, por favor, hasta para cantar ciertas letras le dejan a usted una enseñanza de análisis. El que había sido ciego hasta esa altura no sabía si Jesús era pecador. Más bien él se acercó como sanador, pero después termina reconociéndolo como Salvador. Pero esta iglesia hoy, si nos ponen a cantar, no podemos decir: si es pecador, yo no lo sé, porque estamos seguros que él no es pecador. Él es santo, él es bendito, él es eterno. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. San Juan 8:13 dice, San Juan 8:13: tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Entonces estaban diciendo que Jesús era ¿qué?
mentiroso. Eso le dijeron, porque el Señor decía que Él viene del cielo, que el Padre y Él son una misma cosa. Aleluya. Entonces le dijeron, no, tú estás mintiendo. Esas fueron las acusaciones que hicieron del Señor Jesús. Le pongo otra acusación que hicieron cuando Jesús se manifestó en carne. Estuvo aquí. Mateo 9:10, por favor. Vamos, aleluya. Esta enseñanza es muy importante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con qué? Con los publicanos y los pecadores. ¿Qué le estaban diciendo? Que Jesús, si se da de tan santo según los fariseos, ¿cómo está sentado con pecadores? En otras palabras, le estaban diciendo que si está con pecadores, es posible que también sea ¿qué? Un pecador más. Ese era el criterio de los fariseos. Incluso en San Mateo 11:18 hay otra aseveración de este grupo contra Jesús. San Mateo 11:18, porque vino Juan, aleluya, que cuando está tomando un cuadro alegórico entre el bautista, vino Juan que ni comía ni bebía. Él pasaba en el desierto. ¿Y sabe qué? Les dijo el Señor: ustedes hablaron de Juan diciendo que está endemoniado, porque no come ni porque bebe, porque vive en el desierto, porque come miel, langostas, porque tiene un cinto de camello. Está endemoniado, tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre, él mismo se autodefine como el Hijo del Hombre, que come como hombre y bebe como hombre, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor tenía claro lo que pensaba la gente de él. Pero como lo leímos en el mismo libro de San Juan 8:46, ¿quién me redarguye de pecado? El Señor dijo: ustedes pueden pensar lo que sea, pero ¿quién de ustedes me ha visto pecando? ¿Quién de ustedes me ha visto haciendo lo malo? El Señor Jesús jamás podía pecar porque es la manifestación de la esencia divina. Acuérdese esto, no se olvide nunca, querido hermano y amigo. El Dios que tiene la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, este Dios, su esencia es espiritual, pero su virtud es la santidad. Diga gloria al nombre de Jesús, es la santidad. No podemos separar su naturaleza de su virtud. ¿Cuál es su naturaleza? La espiritualidad. ¿Y cuál es su virtud? La santidad. No podemos, aleluya, pensar que este Dios es todopoderoso, pero deja de ser santo. Este Dios es todopoderoso y es santo. Este Dios es bueno y es santo. Este Dios es eterno y es santo. Este Dios es misericordioso y es santo. No podemos sacar la esencia de su santidad, porque el día en que queramos sacar la santidad de la deidad, ese día ya desfiguramos a Dios y ya no es el mismo Dios de la Biblia. Pero el Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios santo, es un Dios santo, es un Dios santo, es un Dios eterno. Apláudalo, adórelo, adórelo. Apláudalo, 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 apláudalo. Su gloria se manifiesta aquí. Su poder se manifiesta aquí. Su presencia la podemos sentir aquí, aleluya. Su nombre tiene poder. Pilato reconoció que Jesús fue justo. San Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre, ¿de qué? De este justo. Allá vosotros. El que estaba dirigiendo el tema del sacrificio del Señor allá en el Gólgota, cuando Jesús expiró, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre era justo. Aleluya. Como hay gente que trataba de declarar que él era pecador, hay otros que sin ser seguidores reconocieron su justicia y su santidad. Por eso, aleluya, entrando a la aplicación final de esta hermosa temática, aleluya, ¿qué podemos decir? Que Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dígalo conmigo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuánto le alaban al Dios eterno? Alábale, 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 alábale. Oh santo, la palabra padecer no es sonreír. La palabra padecer es sentir dolor, angustia, es sentir, aleluya, el padecimiento. Él padeció siendo tentado. Le repito una y otra vez, pero no asocie esa tentación simplemente con el deseo concupiscente del tema de la sexualidad fuera del orden. No, aleluya, la tentación abarca una cantidad de conceptos también variados, pero el Señor padeció siendo tentado, pero es que poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Levante sus manos. Oh, aleluya. Él vino para quitar mi pecado. ¿Sabe por qué quita mi pecado? Porque en Él no hay pecado. Simplemente. Si Jesús hubiese pecado, seguiríamos nosotros en pecado. Pero como Jesús no pecó, nosotros somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Oh, aleluya. El enemigo, con su entendimiento limitado, dijo: lo voy a llevar al monte de la tentación, voy a estar aquí. El Espíritu permitió, porque dice que el Espíritu lo llevó al lugar, al desierto, y allí vino el enemigo, el tentador, y lo tentaba. El enemigo dijo: aquí yo la tengo, la de ganar. Aleluya. Pero no sabía, por su limitación del enemigo, que el Señor Jesús jamás iba a perder, jamás iba a ceder, jamás iba a dar un paso en falso, porque la esencia de la virtud de la deidad se manifestó, aleluya, para salvar a nosotros. Y si nosotros lo tenemos a Él como la figura más alta, más elevada, más bendita, más maravillosa, por eso, aleluya, cuando estaba estudiando acerca de este tema, y Jesucristo Superstar y Dan Brown y el Código Da Vinci y La Última Tentación y estos otros grupos brasileños diciendo que Jesús podía ser gay, tantas aberraciones, tantas ideas malignas, tanta perversión para tratar de sacarnos la imagen tan real, pero a nosotros no lo pueden sacar ni del corazón ni de la mente, que el Señor que tiene esta iglesia es un Señor santo. Apláudalo, un Señor santo, apláudalo, un Señor bendito, un Señor maravilloso y eterno. Adórelo con el alma si usted cree que la imagen santa, sagrada, pura y limpia permanece incólume, no cambia, no se altera, porque Él es santo. Alabanza. ¿Cuántos sienten en esta hora la santidad de Jesús?
No le quiero invitar a pensar en la sanidad de Jesús, sino en la santidad de Jesús. Alguien escuché que dijo, incluso predicando, pero no tenía mala intención, sino por alegorizar extremadamente. A veces se dicen cosas como que no pueden ser las reales. Alguien dijo, escuché un día que dijo, y cuando la samaritana vio a Jesús, dijo, lo vio como guapo y atractivo y diría, este puede ser el séptimo. No. Cuando la samaritana ve a Jesús, lo único que ve es un judío que le estaba pidiendo agua. Pero la samaritana, aleluya, no ve un hombre seductor, un hombre atractivo, un hombre que seduce, no. Y un día estábamos hablando con unos predicadores, amigos, y hablábamos de este tema. Y le decíamos, cuando alguien veía, hermanos que están aquí, cuando alguien veía a Jesús, yo creo que la samaritana no dijo qué lindos ojos, qué lindo cabello, qué cuerpo tan esbelto, no. Cuando le dijo, si bebes de esa agua, vuelves a tener sed, pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Cierre sus ojos, levante sus manos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué ve usted en Jesús? ¿Qué miro yo en Jesús? Al ser más santo, más perfecto, más puro, más limpio. Por eso me postro a los pies. Por eso la mujer rompió el perfume de nardo puro y lo echó a los pies y con el cabello lo secaba. Porque sabía que ahí estaba toda la grandeza, la gloria. Usharabalaya. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, repítalo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Apláudalo, 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 apláudalo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, como de un cordero sin contaminación, como de un cordero puro, limpio, santo, como de un cordero sin arararalaya. Asaya la vaya.
Por eso cuando el cristiano comete una falta, sí o no que siente un dolor. Por eso el cristiano cuando miente dice, mentí, le voy a pedir perdón a mi Dios. Por eso cuando el cristiano tiene un pensamiento indebido dice, ¿cómo pienso eso si mi Jesús es tan santo y tan limpio? ¿Sabe por quién queremos orar? Por alguien que tenga problemas para superar las condiciones de tentación, de concupiscencia y de pecado. En muchas congregaciones hay hermanos que están un tiempo bien en la casa del Señor y se congregan firmemente, y después de un tiempo se alejan, se apartan y se vuelven atrás. Pero en esta hora vamos a invocar el nombre glorioso de Jesús. Vamos a invocar el nombre glorioso de Jesús para que mi Dios haga una obra gloriosa y especial, para que el Espíritu Santo se manifieste en alguien. Vamos a invocar el nombre glorioso de Jesús. Levante sus manos a los cielos. Vamos a orar, aleluya, por aquel hombre que necesita tanto de Dios. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, creo que hay alguien que está luchando en alguna parte del mundo que está escuchando esta palabra. Hace días me llamó una persona y me dijo, pastor, yo escuché la palabra y escucho y me parece tan linda, tan hermosa, pero cuando llego a mi casa es otra realidad y siento que los pensamientos me dominan, me atrapan, me envuelven y siento que los pensamientos indebidos me descontrolan. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Caer a los pies de Cristo, besar los pies de Él, adorarle en espíritu y en verdad, exaltarle con el alma y decirle que Él se glorifique. Soberano Dios todopoderoso, soberano Dios eterno, en este día, día de victoria, día de poder, día de salvación. El plan perfecto de la redención se cumplió como estaba establecido, y la imagen santa, sagrada, pura y limpia de Jesús se mantuvo intacta, demostrando la esencia de quién es Él, y todas las acusaciones contra Él en ese tiempo y en este tiempo no pueden mover de ninguna manera la fe tan pura, tan santa y tan limpia que tiene la iglesia por el dueño, por aquel que la compró. Nosotros seguimos creyendo y anunciando que Jesús, el dueño de esta iglesia, es un ser santo, puro, maravilloso, sin mancha, sin defecto, sin contaminación. Y como Él es perfecto, santo y puro, Él tiene una iglesia perfecta, santa y pura. Él tiene una iglesia que le sirve, que le adora y que le glorifica. Y en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifica la iglesia, purifica la iglesia, lava la iglesia, limpia la iglesia. Señor, mantén una iglesia santa, pura, limpia, como tú eres santo, puro y limpio, porque tú no cometiste pecado y has perdonado nuestros pecados y nos has lavado, Señor, con tu sangre, y hoy te adoramos en espíritu y en verdad. El que necesite del Señor, venga a los pies de Cristo, arrodíllese delante de Él, apláudalo delante de Él. Los que están ahí en el templo pueden postrarse y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la entrego en adoración. Yo quiero servirte, amarte y adorarte con el alma. Apláudale al Señor, apláudale al Señor. Que Dios lo bendiga poderosamente. Sígale adorando, sígale adorando, sígale adorando. Santo, santo, santo.